¿Cómo deben reaccionar los cristianos ante el conflicto que hay entre Palestina e Israel o entre Israel y Hamás? El pastor Eduardo, en una charla con el pastor Sugel, nos da una enseñanza que me parece interesante. Yo te invito para que veas este video hasta el final y tú también puedas reflexionar y tener tu punto de vista sobre esta situación. Pero es mi deseo que tomemos en cuenta la orientación que en este video podemos tener para actuar correctamente ante este conflicto internacional. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Y, nosotros no estamos haciendo aquí juicio de valor, no estamos haciendo un análisis político. Somos pastores y queremos traer una palabra pastoral en medio de esta tragedia. En primer lugar, Eduardo, yo quisiera dar dos advertencias al pueblo de Dios, a los creyentes que nos están mirando. Primero, nosotros tenemos que cuidarnos de las divisiones. Es muy triste cuando cristianos que analizan esta situación no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Algunos van a decir, bueno, es que Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que estar del lado de Israel. Otros van a decir, no, el pueblo de Dios del nuevo pacto es la iglesia y nosotros creemos que los israelitas se van a convertir a lo largo de toda la historia porque Dios va a ser fiel a sus pactos y descendientes de Abraham se van a convertir. Dios siempre se ha reservado remanente. Pero algunos creen que no, que al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, interpretan Romanos 11 como que va a haber una conversión masiva de judíos. El punto mío es, no importa cómo tú interpretes esas profecías bíblicas, el pueblo de Dios no se debe dividir por esto, porque algunas personas dicen, mira, aquí no debemos apelar a profecías que supuestamente se están cumpliendo, más bien debemos apelar a la justicia. Y ciertamente lo que ha pasado con los palestinos a lo largo de la historia es una injusticia y allá ha habido un polvorín que finalmente explotó. Eso es lo que dicen algunos. Mi punto es, nosotros tenemos que estar unificados, los cristianos verdaderos, en las cosas que son esenciales. Amén. Y podemos diferir en aquellas que no lo son. Así es. Así es. Yo no estoy diciendo que haya doctrinas de la Biblia que no sean importantes. No, todo lo que la Biblia dice es importante, pero no todo tiene la misma importancia. Hay cosas que son de importancia primaria, que son las que tienen que ver sobre todo con la esencia del Evangelio, y otras que son secundarias. Entonces mi punto es, hermanos en Cristo, nosotros tenemos que entender que aún en tu propia iglesia va a haber personas que van a pensar de una manera y hay personas que van a pensar de otra. Y nosotros tenemos que aprender a diferir con piedad. Amén. Eso es lo primero. Algo difícil cuando las emociones y las pasiones gobiernan su vida. Pero la Biblia nos llama a ser solícitos, Efesios 4, Buscar la unidad. en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que aprender a discutir piadosamente, porque hay principios bíblicos hasta para discutir. Así es. Que dice Filipenses que nosotros debemos tratar con gracia a todo el mundo porque el Señor está cerca. Y no está hablando de la segunda venida, es que el Señor está aquí, mirando nuestro comportamiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque el Señor está cerca. Pero en segundo lugar, yo quisiera hacer una advertencia contra el sensacionalismo escatológico o el sensacionalismo profético. Estamos hablando de sensacionalismo en cuanto a los últimos días, para que se entienda claramente. Hay personas que dicen, ya se está cumpliendo lo que dice en Lucas, cuando veas a las naciones que rodean a Israel, sabed que el fin está cerca. Eduardo, hace 75 años, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel, ¿qué hicieron los árabes? Rodearon a Israel. Así es. Y no pasó nada. Sí pasó algo políticamente, me refiero al fin del mundo. Estamos aquí todavía. En cada una de esas guerras se ha dicho que es el fin. En el año 1967 pasó lo mismo. En la guerra de Yom Kippur, en el 1973, pasó lo mismo. Y ahora está pasando lo mismo, porque Hamás está llamando una alianza, no sabemos si eso va a pasar, con Egipto, que en este momento es neutral, con Jordania,
con el Líbano, con Siria y aún con Irán, que está un poco más lejos. Rusia también. Entonces, hay una conflagración de naciones, eso es verdad. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 24? Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra, pero sepan que estos son dolores de parto, todavía no es el fin. El problema con esto, Eduardo, es que cuando los cristianos se ponen a estar buscando detallitos en la Biblia y a querer interpretar la palabra de Dios como si fuera el periódico de hoy escrito ayer, se desvían de lo verdaderamente importante. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se necesita en Medio Oriente? Un tratado de paz. Han tratado, yo no sé cuántos tratados, valga la redundancia, y ninguno ha dado resultado. Ellos necesitan el Evangelio. Amén. El mensaje de las buenas nuevas de salvación Amén. en Jesucristo. Entonces me da mucha pena ver videos Así es. de pastores, estudiosos de la Biblia, que están ahora desviando su atención del Evangelio de la gloria de Jesucristo para estar interpretando si ahora en el Salmo 83 hay qué sé yo cuántas naciones, aquí está, se está cumpliendo lo que dice Ezequiel, capítulo no sé cuánto. Y nos estamos desviando, estamos dejando de predicar el Evangelio. Así es. ¿Tú sabes lo que pasa al final de cuentas? Que los evangélicos terminan siendo desprestigiados. Porque Exacto. cuando dicen, ya es el fin del mundo, probablemente lo dijeron cuando Napoleón atacó Europa, probablemente lo dijeron cuando Hitler llegó al poder en la Alemania nazi en 1933, probablemente lo pensaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el 2023 y estamos aquí. El punto es, nosotros no sabemos. Solo no Dios sabe. sabemos cuándo es el fin del mundo. Y el mismo Cristo dice que la hora y el día de su venida nadie lo sabe. Entonces, en vez de estar discutiendo estas cosas y perdiendo el tiempo, vamos a predicar el Evangelio. Amén. Yo no estoy diciendo que las profecías no sean importantes, pero nosotros tenemos que entender que las profecías se interpretan correctamente después que las cosas pasan, Así es. no antes. Porque cuando nos ponemos a profetizar sin tener el sustento bíblico, estamos jugando a ser Dios, porque es algo que solamente Dios sabe, lo que ha de acontecer en el futuro. Correcto. Exactamente. Correcto. Entonces, Correcto. esas son mis dos advertencias. Pero ahora déjame decir algunas palabras pastorales. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Bueno, en primer lugar, llorando con los que lloran. Amén. Eduardo, yo me pongo en el lugar de esas familias, de los 150 israelíes que están ahora mismo en Gaza, como rehenes. Sí. Wow, la familia pensando, ¿qué le estarán haciendo a mi hija, a mi hijo? O sea, es que esto es brutal. De verdad, lo que jamás hizo fue brutal. Asesinar niños, ancianos, eso no tiene justificación de ningún tipo. Civiles indefensos, Sujel. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que llorar. Esta es la hora del lamento. Hay un momento en que el cristiano tiene que entender que nosotros no estamos continuamente en victoria. Nosotros tenemos que tener contentamiento, no importa la situación. Pero se puede tener dolor y lamento en medio del contentamiento. Porque nosotros sabemos que Dios es soberano, nosotros sabemos que Dios es bueno, que podemos seguir confiando en Él, que Cristo reina. Por eso tenemos contentamiento y tranquilidad y esperanza. Pero es la misma Biblia que dice que debemos llorar con los que lloran. Y hay muchas razones para llorar. En segundo lugar, perdón Eduardo, tú vas a decir algo. Sí, esa barbarie que estamos viendo, no solamente en esta situación, sino a través del mundo, no es más que una muestra de lo que hay en el corazón del hombre, la depravación del corazón del hombre, Suel, de lo que somos capaces de hacer nosotros. El pecado. Y definitivamente la religión del Islam, se le puede buscar la vuelta como quiera, pero es una religión que promueve la guerra. Y solamente hay que leer el Corán, sobre todo en la última parte, que es la parte más violenta del Corán. Pero en segundo lugar, Eduardo, nosotros tenemos que orar. Yo sé que humanamente hablando parece imposible que esta guerra se detenga o que sea corta. Todo el mundo está vaticinando que va a ser una guerra de larga duración, porque probablemente hay otros actores que van a entrar en el conflicto. Nosotros no sabemos.
pero a lo que sí estamos llamados es a orar. A orar por la paz, por la justicia, para que el mensaje del Evangelio llegue a esos hombres, a todas esas personas que no conocen al Señor. Fíjate que Pablo nos pide orar por la paz para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Pero en tercer lugar, yo creo, Eduardo, que los cristianos tenemos que estar más conscientes de la segunda venida del Señor y vivir más a la luz De esa la realidad. segunda venida de Cristo. Nosotros estamos a veces demasiado enredados en las cosas de este mundo y olvidamos que nuestra esperanza está en los cielos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y en situaciones como esta, definitivamente, esto mueve a los creyentes a ser más intencionales en pedir, ven, Señor Jesús. Debemos estar enfocados en disfrutar el Evangelio en medio de todos los tiempos. Y encontramos en el Evangelio consuelo y esperanza. Pero también debemos estar enfocados en predicar el Evangelio. Porque la solución para todos los problemas que hay en el mundo está en el Evangelio. Porque los problemas que hay en el mundo son el resultado del problema que hay en el ser humano y es el pecado. Así que hay que dejar de lado el sensacionalismo, porque muchos predicadores están enfatizando que todo se cumplió, y algunos se han atrevido a decir que ya no faltan años para que Cristo venga, son días los que faltan. Están enfocados en eso, en lugar de que nos enfoquemos en la predicación del Evangelio. Porque lo más importante es que Cristo vendrá. No es cuándo vendrá, sino que Él vendrá y vendrá como Dios lo tiene ya decretado. Y el deseo de Dios es que disfrutemos de Cristo ahora mismo todos nosotros y compartamos a Cristo hasta lo último de la tierra, porque finalmente la solución para Israel y Palestina está en el Evangelio. Si ellos quieren verdaderamente la paz, deben recibir a Cristo. Si ellos quieren de manera personal estar bien, deben recibir a Cristo. La solución, la respuesta para el ser humano está en Cristo. Disfruta a Cristo, comparte a Cristo y espera a Cristo.